Bien, ha sucedido un acontecimiento nada nuevo, quiero decir que en el conflicto ya sempiterno entre Israel y Palestina, en realidad, en concreto, entre una organización terrorista como Hamas y el Estado de Israel, se han producido ya con anterioridad numerosos ataques, ataques armados, diferentes enfrentamientos, pero no se había producido de una manera tan sorpresiva por una parte y al mismo tiempo con una capacidad de acción armada muy elevada por parte de Hamas. El pasado 7 de octubre, se está hablando ahora en todos los lados de esta situación, en un plan seguramente pensado desde hace bastante tiempo, desde Gaza, la zona donde está controlada por Hamas, un movimiento que para muchos países está catalogado como un movimiento terrorista, ha llevado a cabo un ataque armado, y esta es la novedad, por primera vez sobre el terreno del Estado de Israel, del Estado controlado por Israel, un ataque que ha permitido que unos cientos de milicianos de Hamas penetren en el territorio, han cometido asesinatos digamos, de violaciones del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos de civiles, por una parte. La mayoría estaban en una fiesta, ¿no?, en el sur eh, de Israel, y por otro lado también a soldados y militares que se encontraban en la zona. Este ataque se ha producido además de una manera, digamos, utilizando técnicas lo más alejadas posibles y bastante, digamos, novedosas, como utilizar parapentes, utilizar excavadoras para derribar trozos de muro construido por Israel para evitar precisamente estos ataques, algo que no había sucedido nunca y que ha tenido un éxito que seguramente ha sorprendido a los propios milicianos de Hamas, porque les ha permitido, después de ese ataque directo y fulminante entrando en territorio de Israel, digamos, regresar a Gaza, regresar a la zona donde controla Hamas, con una serie de aproximadamente unos 200 rehenes, ¿no? Rehenes entre personas civiles, soldados, y no solo israelíes, sino también de otras nacionalidades, que les va a permitir ahora jamás utilizar como una moneda de cambio a estos secuestrados, ¿no? Por lo tanto, esta ha sido una novedad que no se había sucedido hasta ahora. Hasta ahora jamás solía utilizar ataques esporádicos con algún que otro misil, algún cohete. Normalmente no solían, digamos, provocar numerosas víctimas, algunas sí, pero no muchas, y sin embargo ahora ha habido, digamos, bastantes muertos y víctimas entre la población civil de Israel. Esto ha sido lo novedoso que no había sucedido hasta ahora, y que además inmediatamente, una vez repuesto de la sorpresa, el Tasal, el ejército israelí, ha llevado a cabo una reacción bombardeando, digamos, territorio de Gaza, ¿no? Un Gaza que es una zona de apenas 40 metros de largo, 40 kilómetros de largo por unos 10 o 12 de ancho, donde viven aproximadamente 2.300.000 palestinos, ¿no? Y que desde el año 2006, en que hubo unas elecciones y precisamente ganó Gaza, que se presentó como un partido político y que ejerce un control, digamos, arrebatándoselo a la autoridad palestina, que gobierna la otra parte del territorio que hoy en día está en manos de Palestina, que es, digamos, Cisjordania. Esto ha sido, digamos, la razón, ¿no? Este ataque tan fulminante, las víctimas entre población civil israelí, y al mismo tiempo esa reacción que en los últimos días, ¿no?, por no hablar de esta misma mañana, el ejército israelí ha concentrado numerosas tropas en la frontera con Gaza, que además de ser un territorio muy pequeño, con una densidad tan alta de población, es un territorio que Israel lleva años sometiendo a un bloqueo en el cual solo entra aquello que Israel permita, o que en todo caso por el sur, Egipto, digamos, admita, digamos, que entre en la población. Estamos hablando, por lo tanto, de una situación grave que se ha producido, que ha dado lugar a un dramatismo como es el de hoy, puesto que efectivamente el ejército de Israel amenaza con entrar para desarmar a esas milicias que se están de alguna manera utilizando como protectores humanos a la misma población civil de Gaza, ¿no? Este es el momento tan importante. Y la última
digamos, noticia es que Israel ha exigido que la población del norte de Gaza abandone esta zona, se lleve hacia el sur y salga del territorio de Gaza por la zona de Egipto. Solo hay una frontera, Rafah, que controla, en principio controla Egipto, pero en realidad está supervisada por Israel y por lo tanto, digamos, no hay dónde ir, ¿no? Y sin embargo, Israel está, digamos, anunciando, incluso con octavillas, para que la población, aproximadamente 1 millón de personas, se vaya hacia el sur, porque la entrada del ejército israelí obviamente va a provocar numerosas víctimas entre, desgraciadamente, la población civil en busca de los, digamos, milicianos terroristas de Hamas. Ajá. Bien, el origen remoto del conflicto podríamos situarlo a finales del siglo XIX, cuando se crea el movimiento sionista, ¿no? Con Theodor Herzl y otros judíos de la Viena finisecular. En aquella época, ellos llegan a la conclusión de que el pueblo judío ha sido siempre sometido a una serie de pogromos, de persecuciones por parte de los estados en los cuales ellos convivían. Y que ante cualquier amenaza o cualquier digamos, situación de crisis en el país donde vivían estas minorías judías, bueno, la manera de reaccionar contra estas crisis era atacando a la minoría judía. Bueno, los sionistas entienden que deberían de constituirse como un Estado independiente, la nación judía debería constituirse como un Estado independiente, y ellos miraron, digamos, allí donde les indicaba su libro sagrado, el Talmud, es decir, el territorio de Palestina, las ciudades de Jerusalén, Belén, donde, bueno, pues la figura histórica de Jesucristo, digamos, que dio lugar a esa religión cristiana judía, ¿no? Y que por lo tanto allí deberían de encontrar ese lugar. Lo que va a suceder después es que, bueno, van a ir llegando judíos a ese territorio Palestina que estaba ocupada en ese territorio, lo que llamamos hoy Palestina, en Oriente Medio. Bueno, vivían el pueblo palestino que tenía un origen bíblico, ¿no? En el cual, digamos, llevaban siglos habitando esas tierras. Los judíos tenían un poderío económico superior a los palestinos y van a ir comprando algunas de las propiedades. Al principio no va a haber ningún problema, pero a partir de 1917, la famosa declaración de Lord Balfour, un ministro británico en la Primera Guerra Mundial, que para, digamos, obtener el apoyo judío a la causa británica en la Primera Guerra Mundial, hace esa famosa declaración de que los judíos, si nos ayudan, van a tener un hogar en Palestina, ¿no? Por lo tanto, los británicos van a jugar un primer papel de bueno, ofrecer esa promesa a los judíos para que puedan emigrar a ese territorio. Si a eso le añadimos que el territorio de Palestina, que pertenecía al Imperio Otomano, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que es una de las potencias derrotadas, en el marco de la Sociedad de Naciones, la organización internacional que va a buscar la paz después de la Primera Guerra Mundial, tras el Tratado de Versalles, va a establecer un sistema de mandatos, una manera de, bueno, original pero discriminatorio, porque solo lo hace con las colonias de los países vencidos en la Primera Guerra Mundial, va a establecer un sistema de mandato bajo administración británica, pero la administración británica va a administrar el territorio y la población en nombre de la Sociedad de las Naciones. Le da un mandato para que haga que la población adquiera las mejores condiciones socioeconómicas posibles. Bien, como es Gran Bretaña quien controla la entrada y el acceso al mandato de Naciones Unidas, mandato británico en el marco de Naciones Unidas sobre Palestina, van a ser también los británicos los que van a ir permitiendo esa entrada. Y por último, el final de la Segunda Guerra Mundial va a dar lugar al conocimiento por el resto de la humanidad del genocidio de los nazis sobre el pueblo judío. Esto va a generar también una ola en la cual los judíos del resto del mundo van también a emigrar de una manera masiva a Palestina. Entonces aquí se genera el problema
de qué hacer en un territorio relativamente pequeño, hasta entonces poco habitado, con una densidad baja por el pueblo palestino, que no tenía tampoco muchos medios económicos. Se va a ver donde la población judía va a emigrar en grandes cantidades y se van a empezar los primeros problemas, ¿no?, de estos dos pueblos, ¿no?, en un mismo territorio. Naciones Unidas, que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial como una superación de la Sociedad de las Naciones, va a establecer un plan de paz en 1947 que va a dividir el territorio en dos estados nuevos, dos estados nuevos, uno para Israel y otro para Palestina, ¿no? La división de este territorio de Palestina en dos nuevos estados va a dar lugar a que haya un enfrentamiento entre palestinos e israelíes, ¿no?, a propósito de este repartimiento, que va a dar lugar a que casi 2/3 de los palestinos van a emigrar, van a salir de Palestina. Y el 14 de mayo de 1948, el día del inicio del Estado de Israel y del Estado de Palestina, que no van a aceptar el plan de paz, es decir, en este sentido habría que decir que Palestina no acepta el plan de paz de Naciones Unidas. Entonces los países árabes, los 4 países árabes de la zona, van a, digamos, van a hacer un flaco favor, en mi opinión, a Palestina, decidiendo llevar un ataque armado de los 4 estados árabes, Egipto, Siria, Jordania y Transjordania, contra Israel, digamos, para expulsar y para acabar con el naciente Estado israelí. Lo curioso, y esta es la cuestión, ¿no?, de estos orígenes, es que llevamos 6 guerras, 2 intifadas, y en todas y cada una de estos conflictos Israel ha ido ganando territorio, ocupando territorio que en principio Naciones Unidas había establecido que iban a pertenecer a el Estado palestino, que los palestinos no quisieron aceptarlo en ese momento, y por lo tanto se ha producido una alteración en el cual Israel ocupa gran parte de Palestina, prácticamente toda, menos Gaza y la Cisjordania, y el resto, digamos, se ha producido, digamos, un arrinconamiento de la población palestina bajo la autoridad de Palestina, bajo Fatah. A la muerte de Yasser Arafat, que ha sido el líder histórico en 2004, Palestina está recogida únicamente en Cisjordania, que es la parte además reconocida por la comunidad internacional. En el año 2011, Palestina le va a reconocer como miembro de la Organización de Naciones Unidas de la UNESCO. En 2012 se considera a Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas, e inclusive la Unión Europea ha reconocido a Palestina, y también la propia Palestina ha reconocido la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En cambio, no hay un reconocimiento de Hamás, que después del año 2006 ganó esas elecciones en la zona de Gaza, ¿no?, y que por lo tanto ejerce ese control sobre esa parte de la población. Este, digamos, sería el origen del conflicto. Un conflicto que además se dice, si se logra resolver el conflicto, lograríamos acabar con el nudo gordiano que atenaza la mayoría de los conflictos que hoy hay en las relaciones internacionales. Bien, los puntos o cuestiones claves que se debate en el conflicto podrían ser 4. Por un lado, ¿qué pasa con Jerusalén? Jerusalén, que es la ciudad santa para las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Jerusalén se dividió conforme al plan de paz en Jerusalén occidental para Israel y Jerusalén oriental para Palestina. En el curso de estas guerras que acabo de citar, en concreto la llamada Guerra de los en 1967, la Guerra de los 6 días, Israel va a ocupar la Jerusalén oriental, es decir, la zona que en principio correspondía a Palestina, y va a provocar que buena parte de estos palestinos salgan de Jerusalén, y hoy en día Jerusalén está ocupada por Israel, y además Israel
reclama como capital del Estado de su Estado a la propia Jerusalén, algo que los palestinos no admiten y que exigen que también su capital para el Estado de Palestina tendría que ser la misma ciudad. Este sería un primer problema que es difícil, pero yo creo que tendría que haber un entendimiento sí o sí de que la capitalidad de Jerusalén estuviera compartida por los dos estados. El segundo problema son las fronteras y el propio territorio de los dos estados. Eh, eh, claro, la ocupación de la mayoría del territorio que hubiera pertenecido a Palestina, de haberse aceptado el plan de paz y haberse puesto en marcha por parte de los palestinos, ha hecho que hoy en día el territorio de Palestina esté circunscrito a la parte de Cisjordania y a la parte de Gaza, ¿no? Dos partes que además están separadas entre sí y que el hecho de que jamás controle en unas elecciones que se hicieron en el año 2006, controle la parte de Gaza, de alguna manera ha debilitado la posición de la antigua OLP, de lo que hoy sería la Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas, que ejerce, digamos, el control de Cisjordania. Por lo tanto, el establecimiento, y es lo que piden los palestinos, volver a las fronteras anteriores a la guerra de los 6 días del año 67 y, por lo tanto, esa exigencia de que se vuelva, digamos, a esas fronteras anteriores digamos, a la guerra. Esto tiene de dificultad en que Israel ha ejercido un control sobre ese territorio que va más allá que va más allá del mero control, sino que ha establecido numerosas colonias de judíos en estos territorios, los llamados asentamientos, construyendo casas y estableciendo, digamos, la posibilidad para que los nuevos judíos que van llegando a Israel ocupen estos territorios que le pertenecerían, según el plan de paz, a Palestina y que, por lo tanto, digamos, genera un problema puesto que Israel entiende que estos, estos asentamientos, que es el tercer problema, estos asentamientos no van a volverse hacia atrás, ¿no? Aproximadamente tenemos pues medio millón de judíos que están viviendo en asentamiento en estos territorios que que ocuparía, digamos, según el plan de paz a Palestina. Y también convendría decir que ese plan de paz que rechazaron los palestinos, que estoy seguro que ahora, si le hubieran dado la oportunidad, no lo volverían a hacer, también es verdad que era un plan de paz un poco sui generis. Naciones Unidas entendió en el año 47 que el 55%, el 56% del territorio de Palestina se le da al Estado de Israel y el 44% al Estado de Palestina. Y en teoría se iba a hacer un reparto de carácter demográfico y sin embargo eran muchos más los millones de palestinos que los israelíes. Es más, los títulos de propiedad de la tierra, solo el 8% pertenecían a israelíes, ¿no? Estos que habían ido comprando, y la inmensa mayoría de los títulos de propiedad pertenecían a los palestinos. Y un cuarto problema, ¿no? Jerusalén, las fronteras y el territorio de los estados, ¿no? Los asentamientos y por último el tema de los refugiados palestinos. Prácticamente hay unos 10 millones de palestinos que desde esa primera expulsión a raíz de los conflictos, a raíz del plan de paz y a raíz de las diferentes guerras que se han ido generando, en las que todas ha ganado Israel, y a menudo enfrentándose a esos estados árabes, ¿no? Apoyando a Palestina, pero en realidad jugando un papel que, digamos, utilizando en cierta manera a Palestina como una especie bueno, pues de muñeco, ¿no? En los intereses árabes de expulsar a los judíos y de acabar con el Estado de Israel. Pues bien, 10 millones de refugiados palestinos que viven prácticamente muchos de ellos desde 1948, desde esa expulsión y de esa salida, ¿no? De esa parte que ocupaban de los territorios, sobre todo los países limítrofes como Líbano, como Jordania, como Siria, etcétera. Ahí viven todos estos millones de refugiados, o bien en campos de refugiados, o bien en estas
en estos territorios y que además hace, digamos, este sí que es un problema porque todos ellos quieren volver otra vez al lugar donde estaban viviendo. Para Israel en realidad no hubo una expulsión, sino que los propios palestinos se marcharon porque los árabes les habían dicho háganse a un lado, vamos a ir a atacar y vamos a acabar con el problema expulsando a los judíos al mar. Por lo tanto, nos encontramos con que el problema de los refugiados es ya imposible, ¿no? Habrá que buscar alguna solución de realojamiento, pero sería muy difícil que ellos pudieran volver a sus lugares. El tema de los asentamientos habría que acabar también con el tema de que se sigan creciendo, ¿no? Bajo el régimen, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido uno de los peores gobiernos israelíes en los cuales ha aumentado el número de asentamientos y de colonos que van poco a poco poblando toda esa zona. Por lo tanto, son cuatro problemas. Quitando la capitalidad de Jerusalén, que podría tener una solución, bueno, pues con un pacto más o menos razonable, los otros tres tendrían una difícil solución. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues podríamos decir que tendría que ocurrir una especie de milagro en cualquiera de las religiones de este territorio. Eh, ¿Qué tendría que ocurrir? Realmente se necesitaría, en primer lugar, parar, por supuesto, los enfrentamientos. Jamás sigue lanzando cohetes poco a poco, de vez en cuando sigue haciéndolo. De hecho, también desde Líbano, en el norte de Israel, a partir de otra de las milicias como es Hezbollah, es una milicia chií, Hamas es una milicia suní, pero en una época en que Hamas fue expulsada del territorio, contactó con la milicia de Hezbollah, que es mucho más poderosa que Hamas y que tiene apoyo iraní, pero habita y se encuentra en parte en Jordania, ¿no? Bueno, pues en realidad que también ha llevado a cabo una serie de ataques en menor medida en esta ocasión, aunque no sabemos si la parte del plan de que atacara a Hezbollah era simplemente hacer un señuelo o en realidad es que no ha podido avanzar más en este asunto. En primer lugar, como digo, habría que parar los enfrentamientos, tienen que cesar, las armas deben de callar. En segundo lugar, había que buscar ofrecer ayuda humanitaria, especialmente a la población que se encuentra en Gaza, como digo, en una situación de una auténtica ratonera, estos 2 millones y algo más, 2.300.000 personas en una zona la más densamente poblada seguramente de todo el planeta. El segundo lugar también, al igual que hay que ayudar a la población que se encuentra desasistida absolutamente por el bloqueo de años por parte de Israel, y esto lo puede hacer Israel también, y esto lo puede hacer jamás, hay que liberar a todos y cada uno de los secuestrados por Hamas. Esto es otra cosa que algunos analistas no lo comentan, pero es esencialmente fundamental. Es decir, los secuestrados tienen que ser liberados inmediatamente y jamás debe de dejar por completo esta técnica de utilizar como escudos humanos a la propia población civil. De hecho, jamás sabía que iba a haber una reacción por parte del ejército de Israel, una reacción que estamos todos a la espera de que se produzca esa entrada en territorio de Gaza. A buen seguro se va a suceder. Israel tiene todo el derecho a defenderse, a ejercer la legítima defensa como Estado que ha sido objeto de ataque por un grupo terrorista que se encuentra en otro territorio fuera, pero esa legítima defensa debe ser, en todo caso, proporcionada a la situación. Es decir, no cabe atender a las palabras que el propio Netanyahu ha llevado a cabo de van a pagar un daño que nunca han pagado hasta entonces. Es decir, digamos, este lenguaje que utiliza, al igual que también lo hace Hamas para adoctrinar a los suyos y hacer ver que, bueno, que al final la resistencia y la venganza final y la victoria final será
para el pueblo, para Hamás y los israelíes, entendiendo que va a haber una reacción tan desmesurada y van a acabar con Hamás y con todo aquel que se encuentre por delante, no puede haber una reacción que no sea proporcionada atendiendo al derecho internacional humanitario, el que se aplica en los conflictos armados. Este lo es, y también al derecho internacional de los derechos humanos de esta población civil que está sufriendo este sentido. Y en tercer lugar y por último, y esto es no poco importante, a pesar de lo que lo diga en el último momento, es necesario encontrar en ambos bandos, en el bando palestino y en el bando israelí, a dirigentes que sean valientes, dirigentes que tengan un sentido de servicio a su pueblo, de no atender a sus intereses de partido, a sus intereses personales. Hablo por Netanyahu, que ha decidido mantenerse en el poder para evitar ser objeto de procesos judiciales por soborno, por todo tipo de acciones y de delitos, ¿no? Ha decidido aliarse con ultraortodoxos que efectivamente, al igual que Hamas, pretenden acabar con el pueblo palestino. Eso por un lado, y en el lado de Hamas no es admisible que existan grupos que lo que difundan sea acabar con el Estado de Israel. Por lo tanto, necesitamos políticos valientes, políticos con una visión de futuro que puedan encontrar las vías para lograr una paz en un territorio que hoy en día se encuentra realmente muy alejada. No en vano, cada vez que ha habido un intento de acuerdos de paz, hace justo ahora 30 años de los acuerdos de Oslo, seguramente bajo la administración de Bill Clinton, seguramente el momento más cercano para haberse resuelto este conflicto, pero finalmente no pudo lograrse, entre otras cosas porque siempre aparece algún extremista de ambos lados, bien palestino, bien israelí, que decide acabar como se acabó con Isaac Rabin cuando estaba dispuesto a pactar con los palestinos, ¿no? Un ultra ortodoxo israelí acabó con la vida del dignatario, del mandatario israelí. Esa sería, digamos, la última y, no, y muy importante condición, encontrar políticos en ambos bandos que sean capaces de sellar la paz y de poner fin a la espiral de violencia, una espiral de violencia que de no acabar con ella va a seguir transmitiéndose de generación en generación. Y estamos hablando de un conflicto, como digo, que podría tener ese origen más cercano en ese 1947-48 con el Plan de Paz de Naciones Unidas.